¿Y si en la secuencia misma de la vida, en el código genético de los organismos más antiguos, existiera una simetría oculta? No una simetría cualquiera, sino un equilibrio perfecto que nace de dos desequilibrios opuestos. Como si un eco de las primerísimas reglas que dieron forma a los genomas siguiera resonando hoy en día. Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en un puzzle molecular que es de verdad fascinante, basándonos en un análisis de Marcelo Sobotka sobre el ADN de las bacterias. La pregunta es de las que quitan el sueño. ¿Los patrones que vemos en el genoma de una simple bacteria son el resultado de miles de millones de años de adaptación, de evolución, o son en realidad fósiles moleculares? ¿Reliquias de un genoma primordial que se ha conservado casi intacto? Es una pregunta tremenda, sí, porque nos obliga a mirar el ADN de una forma completamente nueva. Y para entrar en el debate, hay que entender una paradoja. Por un lado, si coges una sola hebra de ADN bacteriano y cuentas las bases, te encuentras con un equilibrio. Bueno, casi perfecto. Hay prácticamente la misma cantidad de A que de T y de G que de C. Esto se conoce como paridad intracadena o ISP. A grandes rasgos, todo parece en calma, todo simétrico. Vale, hasta ahí todo normal. A igual a T, G igual a C. La regla que aprendimos en el colegio, vamos. Pero aquí es donde la cosa se pone rara, ¿verdad? Aquí es donde se pone rarísima. Porque si ahora, en vez de mirar la hebra entera, la partes por la mitad, ese equilibrio desaparece por completo. En una mitad encuentras, por ejemplo, un exceso tremendo de G y T, y en la otra mitad, pues justo lo contrario, un exceso de sus complementarias, C y A. O sea, como si no estuviera equilibrado en absoluto. Exacto. Es como si tuvieras dos desequilibrios brutales que al juntarlos se anulan a la perfección. A este fenómeno se le llama asimetría composicional de la cadena, o SSA. O sea, que la simetría global nace de dos asimetrías locales y opuestas. Es contraintuitivo a más no poder. La cuestión, claro, es ¿por qué diablos ocurre esto? ¿Es un accidente evolutivo o hay un diseño fundamental detrás? A ver, analicemos los modelos que intentan explicarlo. Antes de meternos en teorías, vamos a poner el tablero de juego sobre la mesa, porque si no, nos vamos a perder. Estamos hablando de genomas bacterianos, que casi siempre son circulares. El artículo que analizamos, por cierto, incluye un diagrama muy útil. Así que imaginemos un donut hecho de ADN, formado por dos hebras enrolladas, la famosa doble hélice. Exacto. Y para hacer una copia de sí misma, la bacteria no empieza por un extremo y acaba por el otro. Al ser un círculo, muerde en un punto concreto, el origen de replicación. A partir de ahí, dos equipos de maquinaria celular empiezan a copiar el ADN en direcciones opuestas. Como dos trenes que salen de la misma estación. Justo. Dos trenes que recorren el círculo hasta encontrarse en el lado opuesto, en lo que se llama el término de la replicación. Y ese proceso divide cada hebra en dos mitades, los llamados replícoros. O sea que el viaje de cada tren define una mitad del círculo. Precisamente. Y aquí viene el detalle que es la madre de toda esta historia. Las dos hebras no se copian igual. Una de ellas, la cadena líder, se copia de forma fluida y continua. Imagina que estás pintando una valla con un rodillo grande. Avanza sin parar, cubriéndolo todo de una pasada. Es un proceso rápido, eficiente. Entendido. ¿Y la otra? La otra, la cadena rezagada. Es un lío. Por la dirección en la que tiene que trabajar la maquinaria, es como si tuviera que pintar esa misma valla, pero solo pudiera hacerlo dando un paso hacia atrás por cada dos que da hacia adelante. Tiene que pintar un trozo, parar, volver un poco y pintar el siguiente. Es un proceso mucho más entrecortado, a fragmentos, que luego hay que ir uniendo. Y claro, esta diferencia en el proceso, el rodillo frente a la brocha que va a saltos, pues deja una huella química distinta en el ADN. Podría ser la clave de todo. De acuerdo. El escenario está claro. Vayamos a la primera gran explicación. La perspectiva evolutiva. La idea, si no me equivoco, es que estos patrones no estaban ahí desde el principio, sino que son el resultado de errores de copia, de mutaciones aleatorias, que se han ido acumulando a lo largo de eones. Esa es la hipótesis clásica, sí. El primer modelo que se propuso fue muy sencillo, el de sustituciones. Básicamente, es un modelo matemático que asume que las bases del ADN se intercambian al hacer. Una A se convierte en G, una C en T, etc., a un ritmo constante durante millones de años.
Y un tal Lowry demostró algo clave con este modelo, ¿no? Sí, demostró que solo con la regla de emparejamiento de Watson-Crick, que A siempre va con T y G con C, este proceso de sustituciones aleatorias con el tiempo lleva inevitablemente a un estado de equilibrio, a un punto en el que la cantidad de A es igual a la de T y la de G es igual a la de C. Dicho de otro modo, explicaba perfectamente la paridad, la ISP. Parecía una solución elegante y simple. Un momento. Sí, es elegante, pero me da la sensación de que se deja algo por el camino. Si las mutaciones son aleatorias y uniformes en todo el círculo, no debería haber equilibrio en todas partes. Este modelo explica la simetría general, pero ¿qué pasa con las dos mitades desequilibradas? No lo explica en absoluto. Has dado en el clavo. Ese es precisamente el problema. Es como explicar por qué un balancín está limelado en general, pero sin mencionar que en un extremo hay un adulto y en el otro un niño con una mochila llena de piedras. El equilibrio es el resultado de dos pesos distintos que se contrarrestan. El modelo simple de Lowry no veía esos pesos, solo veía el equilibrio final. Por sí solo, no encaja con la realidad bacteriana. Entonces, ¿cómo se solucionó ese agujero en la teoría evolutiva? Aquí es donde Frank y Lowry, años después, refinaron la idea de una forma brillante. Se dieron cuenta de que el error de copia, la mutación, no era igual en todo el genoma. Dependía de si se estaba copiando la cadena líder, La del rodillo de pintura. esa misma, o la rezagada, la de la brocha. Volvemos a la diferencia en el mecanismo de replicación. Exacto. Propusieron que por la forma en que se procesan, las hebras que actúan como líder son más propensas a ciertos tipos de daño químico. Uno de ellos es la desaminación, un proceso que tiende a convertir las Cs en T. Esto crea un sesgo. Con el tiempo, la cadena líder acumulará más Ts y Gs, mientras que la rezagada, que no sufre tanto ese daño, no. Vale. Y ahora conecta eso con las dos mitades del círculo. Aquí está la magia. La hebra que es líder en una mitad del círculo, en un replicoro, es la rezagada en la otra mitad. Los papeles se invierten. Por lo tanto, si la primera mitad acumula un exceso de G y T, la segunda mitad, por narices, acumulará un exceso de sus complementarias, C y A. ¿Y al sumarlo todo? El resultado es una asimetría en cada mitad, la SAC, que, al sumar el genoma completo, se cancela perfectamente, produciendo la paridad global, la ISP. Es como tener +5 en un lado y -5 en el otro. El resultado total es 0. ¡Wow! Eso sí que es una explicación completa. Conecta un mecanismo biológico real, la replicación, con los dos fenómenos a la vez. Parece que tenemos un ganador. Es, desde luego, la explicación más aceptada, y es muy robusta. Sin embargo, el propio autor del artículo que analizamos, Sobotka, le pone un pero. Y es un pero importante. Para que los números cuadren y se expliquen todos los sesgos que se ven en las bacterias reales, no basta con la desaminación. Se necesita invocar otro proceso de mutación, una supuesta despirimidinación de la cadena líder. Y, según el autor, no existe un consenso biológico claro ni pruebas experimentales sólidas de que ese mecanismo ocurra de esa manera. Es un relato muy bueno, pero quizás le falta alguna prueba definitiva en el laboratorio. Entiendo. El modelo evolutivo es potente, pero tiene algunos peros, algunas piezas que no acaban de encajar experimentalmente. Esto me hace pensar, ¿y si estamos mirando el problema al revés? ¿Y si estos patrones no son el resultado de cambios acumulados, sino de algo que se ha conservado intacto desde el principio? Esa es exactamente la otra gran corriente de pensamiento. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. La perspectiva conservadora. La idea aquí es que estos patrones son una característica fundamental, casi una ley física de cómo se construye la del M, y que han estado ahí desde el genoma más primordial. O sea que la alternativa es olvidarnos de millones de años de mutaciones y pensar que el genoma vino así de fábrica. Suena un poco traído por los pelos, ¿no? ¿Cómo se supone que funciona eso? Pues se explora con un modelo puramente matemático, el modelo SH. Y es importante entenderlo. No intenta explicar la evolución, sino cómo se pudo construir un genoma desde cero. Es un proceso aleatorio, pero con reglas. Imagina que no tienes un genoma, solo un par de bases iniciales, y empiezas a añadir nuevas bases a ambos extremos de la doble hélice, como si tejieras una bufanda desde el centro hacia los dos lados a la vez. Suena muy abstracto. ¿Y qué decide qué base se añade en cada paso? Ahí está la clave. El modelo depende solo de dos cosas. Piénsalo como construir con Legos. Lo primero es un vector que llaman M. Este vector es tu caja de piezas.
Te dice cuántos ladrillos rojos, azules, amarillos y verdes tienes disponibles en tu caldo primordial. Lo segundo es una matriz, la matriz L. Estas son las reglas de afinidad. A lo mejor un ladrillo rojo encaja muy bien después de uno azul, pero fatal después de un amarillo. La matriz L define la probabilidad de que una base sea aceptada junto a la anterior. Vale, la analogía de los Legos ayuda. Tienes una cantidad de piezas disponibles y unas reglas sobre cuáles pegan mejor juntas. ¿Y ya está? Ya está, y aquí viene lo potente. Las únicas reglas que impone el modelo son las que dicta la propia química. Por ejemplo, que la cantidad de piezas A disponibles tiene que ser igual a la de T, porque son complementarias. O que la afinidad entre una A y una G debe ser la misma que entre sus complementarias, una T y una C. Son simetrías químicas muy básicas. No me digas que con solo eso. Con solo eso, el modelo genera secuencias que, de forma natural y espontánea, tienen dos mitades con sesgos opuestos. El modelo las llama quirocoros, y de ahí emergen solas tanto la asimetría local, SCA, como la paridad global, ISP. Es uno de esos momentos en la ciencia que te dejan boquiabierta. Unas pocas reglas matemáticas, basadas en química pura, acaban describiendo un patrón que se encuentra en el código genético de seres vivos. A ver, la idea es una chulada. Matemáticamente es perfecta. Pero suena a ciencia ficción, a un ejercicio teórico. ¿Qué tiene que ver eso con una bacteria de verdad? El propio artículo admite que le falta una interpretación biológica plausible. Además, choca frontalmente con una de las ideas más aceptadas sobre el origen de la vida, la hipótesis del mundo de ARN, que dice que el ARN fue primero que el ADN. Este modelo SH parece un juego de ordenador brillante, pero desconectado de la biología. Es la crítica principal y es totalmente justa. En su formulación original, el modelo SH parece ignorar todo lo que creemos saber sobre cómo empezó la vida. Es elegante, sí, pero parece un artefacto matemático sin conexión con la realidad. Pero el análisis no termina ahí, y aquí es donde se pone la cosa de verdad interesante. El autor no nos deja con dos teorías enfrentadas e irreconciliables, propone una salida. Y es una salida brillante. Propone que no tenemos por qué elegir, que el modelo SH puede ser reinterpretado. Y si lo miras desde otro ángulo, encaja perfectamente con la evolución. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que este modelo matemático, que parecía una abstracción total sobre un caldo primordial, podría en realidad estar describiendo la evolución en acción? Exactamente. La idea es que el modelo no describe la creación del primer genoma de la nada, sino el crecimiento de genomas que ya existen a lo largo del tiempo evolutivo. Las nuevas piezas del Lego no se añaden a un genoma que nace, sino a los extremos de los replícoros de una bacteria viva que ya se está replicando. El genoma bacteriano no es estático. Crece, se duplica, inserta nuevos genes. Y este crecimiento ocurriría principalmente cerca del final del círculo, en el término de la replicación. Porque si el tejido del genoma ocurre en los extremos de las unidades de replicación, entonces de repente tienes una explicación perfecta para un misterio enorme. ¿Por qué los quirocoros, que son las zonas de asimetría que predice el modelo matemático, coinciden casi a la perfección con los replicoros, que son las unidades funcionales de la replicación biológica? No es una casualidad cósmica. Es una consecuencia lógica. El modelo teórico y la realidad biológica, que parecían de mundos distintos, de repente encajan como un guante. Es alucinante. Y creo que el artículo mencionaba otra prueba que apoya esta idea. Algo sobre la arquitectura del genoma. Sí. Y es otra pieza preciosa del puzzle. Se ha observado que muchos genes con funciones relacionadas se encuentran a la misma distancia del origen de replicación, pero en mitades opuestas del cromosoma, como si fueran imágenes en un espejo. Este patrón era muy difícil de explicar, pero encaja a la perfección con un mecanismo de crecimiento en los extremos de los replicoros. Podría ser el resultado de duplicaciones de trozos de ADN que ocurren en esos extremos y se insertan de forma invertida. De repente, el modelo SH reinterpretado no solo explica la composición de bases, sino también parte de cómo está organizado el genoma. Vale, vamos a recapitular, que ha sido un viaje intenso. Tenemos en el ADN bacteriano dos fenómenos que parecen opuestos. Una simetría global en la composición de bases, la paridad intracadena, ISP, y a la vez una asimetría muy marcada en cada una de sus dos mitades, la asimetría composicional, la SCA. Para explicar esta paradoja, hemos visto dos grandes corrientes. Primero,
los modelos evolutivos, que dicen que todo es el resultado de mutaciones y errores de copia que ocurren de forma distinta durante la replicación en la cadena líder y la rezagada. Es una explicación basada en el cambio y en adaptación a lo largo del tiempo. Y por otro lado, los modelos conservadores, como el SH, que en su versión original proponían que no, que esto es una propiedad intrínseca del ADN, una reliquia de las reglas físico-químicas de cómo se formó el primer genoma. Una explicación basada en la conservación de un patrón original. Y la conclusión más potente del análisis es que quizá no hay que elegir. La propuesta de Sobotka es que el modelo SH puede entenderse como un proceso evolutivo de crecimiento del genoma. Une la elegancia matemática de las reglas primordiales con la evidencia biológica de la replicación y la organización de los genes. Y en el centro de todo, la única regla que nadie discute y que lo gobierna todo: el emparejamiento de bases de Watson y Crick. Y el artículo nos deja con un desafío final, una pregunta abierta, que es, para mí, lo más emocionante de todo esto. Sin duda, porque si esta hipótesis de la reinterpretación del modelo SH es correcta y existe una matriz de afinidad, una matriz L de Legos que es más o menos universal para todas las bacterias porque depende de la química básica del ADN, entonces ciertas proporciones matemáticas entre pares de bases deberían ser constantes en miles de genomas distintos. Deberíamos encontrar la misma firma. Y eso convierte una especulación teórica en una hipótesis que se puede poner a prueba. Exacto. La pregunta que queda flotando es, si hoy, con la tecnología de secuenciación masiva que tenemos, analizáramos miles de genomas bacterianos, desde los que viven en el fondo del mar hasta los que tenemos en nuestro intestino, ¿encontraríamos esa firma matemática constante? ¿Ese vestigio de las reglas primordiales que dieron forma a la vida bacteriana? La respuesta podría estar ahí, esperando en los datos. Gracias por acompañarnos en este análisis.